El multimillonario escuchó a la mesera hablarle en italiano a su mamá y él le dijo: acabas de robar mi corazón. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. El Verona Alta Cocina ocupaba el piso 38 del Adriani Grand Hotel, en el centro financiero de Toronto. Era el tipo de lugar donde los menús no tienen precios, porque si necesitas ver el precio, no deberías estar ahí. Jimena llevaba 8 meses en ese restaurante. Antes de eso, había pasado 6 años en Italia. No de turista. Estudiando restauración de arte. Primero la maestría en Florencia, luego el doctorado en el Instituto de Arte de la misma ciudad. Se especializó en conservación de fresco. A los 27 años había restaurado obras del siglo XVI con sus propias manos. Sus profesores decían que tenía algo que no se enseña: la paciencia de quien entiende que el tiempo es parte del trabajo, no el enemigo. Entonces llegó la llamada de México. Su padre, Ernesto, había colapsado en su taller. Infarto severo. Los médicos hablaron de cirugía urgente, de cuidados prolongados, de una cuenta que crecía cada día. Jimena tomó el primer vuelo de regreso. Sin terminar el doctorado. Sin despedirse de nadie. Eso fue 18 meses atrás. Ahora servía agua en el piso 38 de un hotel de lujo y contaba las propinas para ver si alcanzaba para los medicamentos del mes. Esa noche, mientras acomodaba el carrito de servicio junto a la mesa 8, su jefe, Rodrigo, se le acercó por detrás. Los Adriani ya llegaron, dijo, en voz baja. Tú eres la asignada. Y Jimena, no hables a menos que te pregunten. No des opiniones. Sirve y desaparece. ¿Entendiste? Sí. La señora Adriani es complicada. Si se queja de algo, asiente y cállate. Si la novia del señor Adriani pide algo imposible, sonríe y di que sí. ¿Quién es la novia? Rodrigo la miró como si la pregunta fuera innecesaria. Isabella Montfort. Hija de Bernard Montfort. Y si no sabes quién es Bernard Montfort, mejor así. Jimena asintió. Rodrigo se fue. Y 2 minutos después, llegaron los Adriani. Primero entró Isabella. Alta, rubia, vestido hermoso, la expresión de alguien que nunca ha esperado en una fila en su vida. Detrás de ella, con la mano en su espalda, venía Marco Adriani. Jimena lo conocía de las revistas de negocios que el personal dejaba olvidadas en el cuarto de descanso. 38 años. Fundador y director ejecutivo de Adriani Holdings, el conglomerado hotelero más grande de Canadá. Nacido en Toronto, hijo de inmigrantes italianos. Las revistas lo llamaban implacable. En persona parecía algo distinto, un hombre que cargaba demasiado peso y lo hacía en silencio. Y detrás de los dos, con bastón plateado y cara de no necesitar el bastón para nada, venía Carmela Adriani. El cabello recogido con la severidad de alguien que decidió hace mucho tiempo cómo quiere verse y no piensa cambiar de opinión. Sus ojos recorrieron el salón con una expresión que no era hostilidad sino algo más interesante, evaluación permanente. Rodrigo apareció de la nada haciendo reverencias. Señor Adriani, señora Adriani, señorita Montfort. Bienvenidos. Su mesa está lista. ¿Pusieron las sillas correctas? Preguntó Isabella, sin mirarlo. Las del fondo me dañan la espalda. Por supuesto, señorita, todo está. Huele a limpiador aquí, dijo Carmela, con el acento italiano que 40 años en Canadá no habían borrado. ¿Otra vez el de lavanda? Madre, dijo Marco, con el tono de quien lleva años teniendo esta conversación, es el aroma estándar de los restaurantes de 5 estrellas. Precisamente. Todos huelen igual. No a comida. A pretensión. Vamos a sentarnos, por favor. Avanzaron hacia la mesa 8. Y fue ahí, al pasar junto a Jimena, cuando la bolsa de Isabella voló hacia afuera y le dio en el costado. La jarra se tambaleó. Jimena la sujetó. Isabella siguió caminando. Revisó el bolso buscando rayones.
Y murmuró ese qué torpe que ya describimos. Marco se detuvo un segundo. Miró a Jimena. Había algo en sus ojos, algo que parecía una disculpa que no sabía cómo decirse. Pero Isabela ya lo jalaba del brazo. Vamos, Marco. Tengo tantas cosas que contarte sobre la gala. Marco siguió. Jimena ajustó la jarra. Y caminó hacia la mesa para hacer su trabajo. La mesa 8 tenía 4 sillas y 3 comensales. La cuarta silla la ocupó la bolsa de Isabela. Jimena se acercó con la jarra. ¿Con gas o natural? Con gas para nosotros dos, dijo Isabela, señalando a Marco y a ella. Y para la señora, agua del grifo. Sin gas. A ciertas edades los estómagos son delicados. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Carmela no miró a Isabela. Miró a Jimena. Con gas, dijo, con calma perfecta. Y una rodaja de limón. Ahora mismo, señora. Isabela abrió el menú con un chasquido. Como quieras. Solo me preocupo por ti. No necesito tu preocupación, dijo Carmela. Marco dejó el menú sobre la mesa con un golpe suave pero que se escuchó. Isabela. ¿Qué? Solo digo. Marco no respondió. Miró el ventanal. Jimena sirvió el agua en silencio. Primero el vaso de Carmela, como correspondía. Luego los otros 2. Cuando se inclinó para dejar la rodaja de limón junto a la anciana, escuchó algo que le detuvo el corazón. Carmela había bajado la vista al mantel y murmuró algo. No en inglés. No en italiano estándar. Era umbro. El dialecto de las colinas de Umbría. Jimena lo reconoció como se reconoce una canción de la infancia, no en la cabeza sino en el pecho. Su abuela Rosario hablaba así cuando rezaba. Cuando cocinaba. Cuando le contaba historias antes de dormir en el pueblo de Torgiano. Carmela había dicho. Esta mujer va a destruir a mi hijo. Y él no lo ve. Jimena no reaccionó. Terminó de servir. Recogió la jarra. Pero por dentro, algo se había movido. Algo viejo y preciso. Lo que vino después fue exactamente lo que Rodrigo había predicho. Isabela devolvió el pan porque no estaba caliente. Lo devolvió de nuevo porque estaba demasiado caliente. Cambió los cubiertos 2 veces sin dar ninguna razón. Cuando llegó el carpaccio de entrada, dijo que la porción era pequeña. Cuando le trajeron más, dijo que estaba cuidando su figura y que era una grosería asumir que quería más comida. Todo esto lo decía con el tono de alguien que está aburrida, no enojada. Como si humillar al personal fuera simplemente parte de la experiencia de cenar en un lugar así. Carmela no tocó su plato. Señora, ¿le traigo algo diferente? ¿Una sopa, quizás? Carmela pinchó el carpaccio con el tenedor. En Italia, la ternera nunca se sirve fría. No importa el restaurante. El frío mata el sabor. Tiene razón, dijo Jimena, en voz baja. ¿Quiere que el chef lo prepare al momento, sellado con mantequilla y romero? Carmela la miró. ¿Sabe cómo se hace eso? Viví 4 años en Florencia. Por primera vez en la noche, algo cambió en la cara de Carmela. Un destello de interés genuino. ¿En Florencia? Sí, señora. ¿Estudiando? Restauración de arte. Isabela levantó la vista del teléfono. ¿Podemos pedir el plato fuerte? Miró a Jimena con la expresión de quien nota un mosquito. O si prefiere seguir con su conversación privada, avísenme. Ahora mismo, dijo Jimena. Y se retiró. Pero ahora estaba escuchando diferente. Y 2 minutos después, Carmela volvió a hablar en umbro. Esta vez más claro. Esta vez Jimena estaba más cerca. Isabela había pasado los últimos minutos describiendo los invitados de una boda en Dubái a la que había asistido. Marco asentía con la mecánica de alguien que no está escuchando. Carmela miraba por el ventanal hacia el lago Ontario, oscuro bajo las luces de noviembre. Entonces Isabela cambió de tema. Por cierto,
Carmela, quería preguntarte algo del apartamento familiar en King Street. Es de la familia, dijo Carmela, sin volverse. Exacto. Por eso pregunto. Pensé que ya que Marco y yo estamos hablando de dar el siguiente paso. Nadie me ha dicho nada al respecto. Bueno, Marco, Isabela puso la mano en el brazo de él. Cuéntale tú. Marco dejó el tenedor. Isabela, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Llevamos 1 año y medio. Tu madre ni siquiera. No compartimos nada, dijo Carmela, girándose por primera vez. Él tiene su apartamento. Tú tienes el tuyo. El tono de Carmela no era de enojo. Era algo peor, de certeza absoluta. De alguien que ha esperado pacientemente el momento de decir esto y lo está diciendo con una precisión que duele más que un grito. Isabela soltó el brazo de Marco. Con todo respeto, Carmela, esta conversación debería ser entre adultos que... Tiene razón, dijo Marco. Y este no es el momento. Isabela cerró la boca. Tomó su copa. La depositó en la mesa con más fuerza de la necesaria. Y fue entonces cuando Carmela, mirando hacia su plato, en voz muy baja, murmuró en umbro las palabras que llevaba toda la cena guardando. Esta mujer no lo quiere. Lo necesita. Y hay una diferencia que me rompe el corazón. Jimena estaba a 3 metros de la mesa. De espaldas, acomodando el carrito. Lo escuchó todo. Y antes de que su cabeza terminara de evaluar las consecuencias, su corazón ya había decidido. Se giró. Caminó hacia la mesa. Recogió el plato de pan vacío, como si esa fuera la razón de estar ahí. Y cuando estuvo junto a Carmela, en voz muy baja, respondió en el mismo dialecto. Las mujeres que aman no necesitan pedir lo que ya les pertenece. El silencio fue inmediato y total. Carmela levantó la cabeza muy despacio. Miró a Jimena. La miró como quien acaba de ver algo que no esperaba encontrar. Sus ojos se abrieron. Su mano fue a buscar el collar de perlas en su cuello, ese gesto de cuando algo te toca de verdad y no sabes qué hacer con el cuerpo. Marco dejó de masticar. ¿Qué? Isabela miró de uno a otro. ¿De qué están hablando? Marco no le respondió. Tenía los ojos fijos en Jimena. La miraba como se mira a alguien que acaba de decir la cosa exacta que no esperabas escuchar en el lugar donde menos lo esperabas. ¿De dónde eres?, preguntó Carmela. Aún en el dialecto. Mi abuela era de un pueblo cerca de Perugia, respondió Jimena, en el mismo idioma. Cerca de Torgiano. Torgiano, Carmela repitió la palabra como si saboreara algo. Mi familia es de Betona. A 12 kilómetros de allí. Lo sé. Puedo escuchar el acento del norte en cómo pronuncia las vocales. Y entonces Carmela Adriani, que llevaba 40 años en Toronto sin soltar una carcajada, se rió. Fue una risa corta, genuina, sorprendida. El tipo de risa que sale cuando algo te atrapa desprevenida y no te da tiempo de contenerla. Marco la miró. No había visto a su madre reírse así desde que recordaba. Disculpe, Isabela golpeó la mesa con 2 dedos. Alguien me va a explicar qué está pasando aquí, porque llevo 1 minuto mirando a mi novio quedarse mudo mirando a la mesera. Marco la miró. Luego miró a Jimena. ¿Qué le dijiste a mi madre? Jimena sostuvo la mirada. Le dije que las personas que aman no necesitan pedir lo que les pertenece, señor. Marco no respondió de inmediato. La estudió. No como se mira a un empleado. Como se mira a alguien que acaba de abrirte una ventana que no sabías que existía. Y entonces dijo, en voz baja, casi sin darse cuenta de que lo estaba diciendo en voz alta. Acabas de robar mi corazón. Isabela parpadeó. ¿Qué? Marco no le respondió. Seguía mirando a Jimena. Lo que vino después fue rápido. Isabela exigió hablar con el gerente. Lo hizo con la voz de alguien que sabe que ese tono produce resultados. Rodrigo apareció en 30 segundos. Señorita Montfort, ¿ocurre algo? Esta mesera,
Isabela señaló a Jimena, interrumpió una cena privada para tener una conversación en secreto con la madre de mi pareja. Quiero que sea retirada esta noche. Permanentemente. Rodrigo giró hacia Jimena con la expresión de alguien que ya eligió bando. Jimena, ¿puedes explicar qué? Rodrigo. La voz de Marco cortó la oración a la mitad. Rodrigo se giró. Señor Adriani. Ella no se va a ningún lado. Silencio. Señor Adriani, la señorita Montfort presentó una queja y el protocolo. El protocolo lo establezco yo. Marco no levantó la voz. No era necesario. Soy el propietario de este hotel. De este restaurante. De este piso y de los 10 pisos de abajo. Rodrigo parpadeó 2 veces. Por supuesto, señor Adriani. Disculpe. Puedes retirarte. Rodrigo desapareció con la velocidad de alguien que no quiere ser recordado en este momento. Isabela estaba de pie. La silla quedó empujada hacia atrás. Marco, no puedo creer que estés. Esta cena terminó. El auto está afuera. ¿Me estás echando? ¿Por una mesera? Te estoy pidiendo que te vayas porque llevas 2 horas tratando mal a mi madre y a mi personal. Y porque llevas 40 minutos hablando de un apartamento que no es tuyo. Isabela agarró la bolsa de la silla vacía. Esto no termina aquí, Marco. Buenas noches, Isabela. Ella salió. Sus tacones golpearon el piso de madera con una cadencia furiosa que todo el restaurante escuchó. El silencio que quedó fue diferente al de antes. Más liviano. Marco se volvió hacia Jimena, que seguía parada con el plato vacío en las manos. Siéntese. Señor, yo no puedo, estoy en. Mi madre quiere hablar con usted. Y yo también. Carmela ya señalaba la silla vacía. Siéntate, niña. No me hagas pedirlo 2 veces. Jimena miró el plato en su mano. Lo dejó en el carrito. Y se sentó. Todavía con el uniforme. Todavía oliendo a cocina. En la mesa más exclusiva del restaurante. La conversación que siguió duró casi 1 hora. Carmela y Jimena hablaron en el dialecto de Umbría como si se conocieran de antes. Como si hubieran estado esperando encontrarse. Hablaron de los campos de olivos en octubre. Del pan sin sal que solo hacen en esa región. De la forma en que el lago Trasimeno cambia de color según la hora del día. Marco escuchaba. No hablaba. Su italiano era estándar, no el dialecto, y había algo en su silencio que no era exclusión sino asombro. Miraba a su madre hablar con una ligereza que llevaba años sin ver. ¿Qué estudiaste? Preguntó Carmela en un momento. Restauración de arte. Fresco, principalmente. Estaba terminando el doctorado en el Instituto de Arte de Florencia. Marco giró la cabeza. ¿Fresco? Sí. ¿Cuántos años de estudio? 6. Entre la maestría y el doctorado. ¿Y por qué lo dejaste? Jimena tardó un momento. Mi padre. Tiene insuficiencia cardíaca. Necesita cirugía. Vine a cuidarlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue del tipo en que las palabras aterrizan y todos las sienten. ¿Y el trabajo de restauración? Preguntó Marco. Sin el grado completo, los contratos buenos no llegan. Y los contratos que sí llegan no alcanzan para pagar el hospital y el alquiler al mismo tiempo. Aquí las propinas son buenas. Marco la miraba de una forma que Jimena no sabía clasificar. No era la mirada de un cliente. Era otra cosa. Tengo algo que quiero mostrarle, dijo. Mañana, a las 9, en el piso ejecutivo de este edificio. ¿A hacer qué? A ver un fresco. Y darme su opinión profesional. Carmela sonrió por primera vez esa noche sin ninguna reserva. Ve, niña, dijo en umbro. Mi hijo tiene buen ojo para reconocer a quien sabe. Jimena miró a uno. Miró al otro. Mañana a las 9, dijo.
Lo que Jimena no sabía era que Isabela Montfort no se fue a su casa esa noche. Mientras Jimena caminaba hacia el hospital Manzana para ver a su padre, Isabela ya estaba haciendo llamadas. A las 11 de la noche, Patricia, la enfermera de turno, interceptó a Jimena antes de que llegara al elevador. Jimena conocía esa expresión. Solo aparecía cuando la noticia era mala. ¿Qué pasó? Tu papá está estable, dijo Patricia rápido. Físicamente está bien. Pero hay un problema con la cuenta, Jimena. ¿Qué problema? Patricia bajó la voz. Recibimos una llamada esta tarde. Alguien reportó una anomalía en tu plan de pago. Dijeron que tus declaraciones de ingreso no coinciden con tus registros. Congelaron el acceso al convenio. Eso es imposible. Entregué todos los comprobantes. Lo sé. Pero la llamada vino de alguien con conexiones en el área administrativa. Mencionaron el nombre de Montfort. El mundo se acomodó en su lugar con una claridad brutal. Isabela no había ido a casa. Había ido a la guerra. Si el bloqueo no se resuelve antes del mediodía de mañana, continuó Patricia, incómoda, administración tendría que transferirlo a una clínica pública. Con lista de espera. Jimena cerró los ojos un segundo. Los abrió. Voy a resolverlo. Jimena. Voy a resolverlo. ¿Puedo pasar a verlo? El cuarto de Ernesto estaba en silencio salvo por el pitido del monitor. Dormía con las manos sobre la cobija. Esas manos que pasaron 30 años restaurando muebles en un taller de Guadalajara. Las mismas que vendieron su equipo de trabajo para pagar el primer año de la maestría de Jimena en Italia. Jimena no lo supo hasta que ya estaba en Florencia. Se sentó junto a él. Lo miró. Tenía hasta el mediodía. La cita con Marco Adriani era a las 9. 3 horas de margen. Y una sola opción. A las 8:45 de la mañana siguiente, Jimena entró al lobby del Adriani Grand Hotel. No llevaba el uniforme. Llevaba su ropa más presentable, blusa oscura, pantalón. Había dormido 2 horas en la silla del hospital. Cuando se acercó al área ejecutiva, el guardia de seguridad la detuvo. ¿En qué le puedo ayudar? Tengo cita con el señor Adriani. A las 9. El guardia consultó la pantalla. Y Jimena vio lo que él estaba viendo. Una fotografía. Era ella. Una imagen tomada en el restaurante, de espaldas, junto al carrito de servicio. Y debajo, en letras rojas, acceso restringido. Instrucciones de seguridad interna. Isabela había actuado en 2 frentes. El hospital y el hotel. Señorita, dijo el guardia, el sistema la registra como persona con acceso restringido. No puedo dejarla pasar sin autorización directa. Tengo una cita. Con el señor Adriani. A las 9. Entiendo, pero el sistema indica. El intercomunicador del escritorio emitió un sonido. La voz de Marco Adriani. ¿Hay algún problema en recepción? El guardia se inclinó hacia el aparato. Sí, señor. Hay una señorita que dice tener cita y el sistema la marca como. ¿Cómo se llama? Jimena Nava, señor. Déjenla pasar. Ahora mismo. El guardia tecleó algo. Las puertas de cristal se abrieron. Disculpe las molestias, señorita. Jimena pasó sin decir nada. En el elevador privado, mientras subía al piso ejecutivo, miró su reflejo en las puertas de metal pulido. Tenía hasta el mediodía. El piso ejecutivo era sorprendentemente cálido. Madera oscura. Paredes en tonos tierra. Nada del vidrio y el acero que Jimena había esperado. Marco la esperaba en el fondo del pasillo principal, frente a una pared cubierta por una lona de protección. Buenos días, dijo. Gracias por venir. Buenos días. Marco fue directo. Mi bisabuela llegó a Canadá en 1952. Desde Umbría. Traía 2 maletas y un encargo. Retiró la lona. Jimena dio un paso hacia adelante. Era un fresco.
Parcial, quizás el 40% de la pared original, pero claramente italiano. Probablemente siglo XVII. Una escena pastoral, una mujer de espaldas mirando un valle, los brazos ligeramente extendidos. Los colores habían sido vibrantes. Ahora estaban apagados por barniz oxidado. En el tercio derecho, la humedad había penetrado el mortero y había desprendimiento parcial del enlucido. Y alguien, en algún momento, había intentado una reparación rudimentaria con yeso común. El resultado había empeorado el daño. Jimena sacó el teléfono. Encendió la linterna. La pasó en ángulo rasante sobre la superficie. ¿Cuántas personas lo han visto ya? 4 restauradores. El primero dijo que era irrecuperable. El segundo cotizó un precio tan alto que sospecho que nunca tuvo intención real de hacerlo. El tercero propuso repintarlo encima. Eso lo destruiría. Eso mismo le dije. El cuarto no quiso firmar nada sin expediente de origen. Jimena pasó un dedo con cuidado sobre el borde del área desprendida. El mortero original era de cal y arena fina. Trabajado con paciencia. El daño era grave pero no terminal. ¿Sabe dónde estuvo este muro cuando fue desmontado? Marco frunció el ceño. ¿Cómo sabe que fue desmontado? Las líneas de corte del borde izquierdo son demasiado limpias para hacer daño natural. Alguien cortó la sección y la transportó. Probablemente en los 40, si el fresco es del siglo XVII como parece. Marco se quedó quieto un momento. Durante la guerra, dijo. Mi bisabuela lo escondió en el sótano de un convento. Cuando pudo sacarlo, ya tenía el daño de humedad. Jimena asintió. Ya estaba clasificando el trabajo mentalmente. El yeso encima es el problema principal. Hay que retirarlo por secciones con bisturí y aspiración controlada. Después, consolidar el enlucido con inyecciones de mortero de cal líquida. El barniz oxidado se trata con gel de acetona en capas muy delgadas, 8 minutos máximo por zona. La figura central todavía tiene intacto el gesto de los brazos. Si el trabajo se hace bien, va a volver a estar completa. Marco la miró. ¿Puede hacerlo usted? Sí. Pero necesito el equipamiento correcto, espacio con temperatura controlada y que nadie más intervenga en el proceso. Todo eso lo puede tener. Bien. Jimena respiró. Entonces hay algo que necesito pedirle primero. Marco esperó. Mi padre está hospitalizado en el Mount Sana. Anoche alguien bloqueó su cuenta médica. Tengo hasta el mediodía para resolverlo o lo transfieren. El bloqueo viene de conexiones de la familia Montfort. 4 segundos de silencio. Luego Marco tomó el teléfono de su escritorio. Marcó un número. Soy Marco Adriani. Necesito hablar con el director administrativo del Mount Sana. Ahora. Esperó. Buenos días. Tiene un paciente, Ernesto Nava. Hay un bloqueo en su cuenta generado por una denuncia de ayer. Necesito que ese bloqueo se levante en los próximos 15 minutos. Soy el propietario del ala Adriani de ese hospital. Eso representa el 32% de su presupuesto de modernización del último año. ¿Necesita que repita el número? Bien. Quiero también el nombre de quien hizo la denuncia. Registrado en el sistema. Gracias. Espero confirmación. Colgó. Jimena no había dicho nada. Antes de las 10 tiene el bloqueo resuelto, dijo Marco. Jimena abrió la boca. La cerró. Señor Adriani, esto no es parte de ningún contrato. Yo todavía no le he dado nada. Marco apoyó la mano en el escritorio. Usted me va a devolver el fresco de mi bisabuela. Eso vale más que cualquier deuda que sienta que tiene. ¿Acepta el trabajo? Jimena lo buscó en los ojos. Buscó la trampa. No la encontró. Sí, dijo. El estudio temporal quedó en el piso ejecutivo. Ventanas al norte para la luz más estable. Temperatura controlada a 18 grados.
Marco consiguió el equipamiento en 48 horas, bisturís de diferentes calibres, máquina de aspiración de precisión, los geles, los consolidantes de calorías. Jimena llegaba a las 8 de la mañana. Trabajaba hasta que la luz empezaba a cambiar, cerca de las 4. Era el mismo ritmo que había tenido en Florencia. Su padre estaba mejorando. El bloqueo se resolvió exactamente como Marco prometió. Ernesto pasó a una habitación más tranquila. Los médicos ajustaron su medicación y programaron la cirugía para 6 semanas después. Jimena lo visitaba cada noche. Le contaba sobre el fresco. Le describía los colores que iban apareciendo debajo del barniz. Una noche, Ernesto le preguntó sin abrir los ojos. ¿Y el hombre del hotel? ¿Qué hombre? El que resolvió el hospital. Jimena tardó en responder. Es el cliente. Los clientes no llaman a los hospitales directamente, Jimena. Ella no dijo nada. ¿Es buena persona? Sí. Eso es lo único que importa. Lo que Jimena no le contaba a su padre era lo otro, que Marco bajaba al estudio casi todas las tardes. Se instalaba en el sillón del rincón, se quitaba el saco, se aflojaba el cuello de la camisa. Y miraba trabajar. Sin interrumpir. Sin pedir nada. Solo miraba. Pero sus preguntas, las pocas que hacía, eran siempre las correctas. ¿Por qué el borde antes que el centro? Porque el centro es lo que vas a mostrar. Si arruinas el borde trabajando hacia adentro, puedes controlarlo. Al revés, no. ¿Y si el consolidante no penetra suficiente? Esperas. La cal necesita tiempo. No se puede apurar. Es como casi todo lo que vale la pena, no se puede apurar. Marco miraba el fresco un momento. Luego la miraba a ella. Y no decía nada más. Hablaban de otras cosas también. De Italia. De cómo es crecer con las historias de un país que nunca viviste pero que de alguna forma llevas dentro. Marco le contó que su padre llegó a Toronto a los 21 años sin dinero ni inglés y que construyó el primer hotel sin dormir más de 4 horas por día durante 5 años. ¿A usted le gusta la hotelería? Preguntó Jimena una tarde, sin levantar los ojos del fresco. No especialmente. ¿Entonces por qué? Porque mi padre me lo dejó y alguien tenía que continuarlo. Y porque soy bueno en esto. Que algo se te dé bien no significa que te apasione. Jimena asintió. Lo entiendo perfectamente. Silencio cómodo. ¿Qué le apasiona a usted, señor Adriani? Marco miró el fresco. Esto, dijo. Ver cómo algo que parecía perdido vuelve. Jimena lo miró de reojo. Marco le devolvió la mirada con una calma diferente a la de los primeros días. Fue Jimena quien apartó la vista primero. Pero algo había cambiado en el espacio entre los dos. Algo que ninguno de los dos había decidido conscientemente. Y que Isabella Montfort estaba a punto de intentar destruir. En la segunda semana, una nota anónima llegó a un blog de Sociedad Torontoniana. La nota incluía una fotografía tomada con teleobjetivo desde el exterior del piso ejecutivo, Jimena trabajando, Marco sentado detrás de ella en el sillón. La nota acusaba al director ejecutivo de Adriani Holdings de traer a una ex empleada de mesería al piso restringido bajo pretextos artísticos y afirmaba que la mujer tenía un expediente de inmigración irregular. El blog lo publicó esa misma noche. A la mañana siguiente, 12.000 visualizaciones. Jimena lo supo cuando Patricia le mostró el artículo en el hospital. ¿Es cierto lo del expediente? Cuando vine de México, hubo un problema de papeles durante el ingreso de urgencia de mi padre. Se resolvió. Está documentado. Pero en manos de alguien que sepa usar los vacíos legales puede parecer cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer? Jimena guardó el teléfono. Terminar el fresco. Esa tarde, cuando Marco bajó al estudio, Jimena ya tenía el bisturí en la mano. Vio el artículo, dijo él. ¿No era pregunta? Sí. El origen está confirmado. Fue desde un servidor de una empresa de relaciones públicas contratada por el padre de Isabella.
Jimena no respondió. Siguió trabajando. ¿Le preocupa?, preguntó Marco. El artículo no. Los artículos pasan. Me preocupa que usen el expediente para hacer algo real. Marco se levantó del sillón. Se acercó. Se paró junto a ella, mirando el fresco. ¿Tiene abogado? No. Tiene uno ahora. El mejor en derecho laboral y migratorio de la ciudad. Revisará su caso esta semana y cerrará cualquier puerta que Isabela o su padre puedan intentar abrir. Jimena bajó el bisturí. Señor Adriani, usted no tiene que hacer esto. Lo sé. Tomó el teléfono sin mirarla. Lo voy a hacer de todas formas. Jimena lo miró de lado mientras él llamaba. Los clientes no hacen esto, pensó. Y eso era un problema que todavía no sabía cómo resolver. Volvió al fresco. La noche del 18º día, Jimena estaba terminando la última zona de consolidación cuando la puerta del estudio se abrió. No era Marco. Era Isabela. Entró como si el espacio le perteneciera. Vestida para una cena, lo que significaba que venía de otro lugar y había decidido hacer este desvío. Detrás de ella, dos personas se quedaron en el pasillo. Jimena no se movió. Siguió con el bisturí en la mano. «Qué cómoda te ves», dijo Isabela, mirando el estudio. «El edificio cierra a las 9. Faltan 10 minutos. Entonces voy al punto». Isabela se acercó al fresco. Lo miró con la indiferencia con que miraría una pared vacía. «Marco tiene reuniones con inversionistas europeos la próxima semana. Mi padre es el principal socio de esas negociaciones. Si Marco no arregla las cosas conmigo antes de la gala de la fundación, mi padre retira su participación. El acuerdo se cae. Las pérdidas son considerables. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que tú eres el problema. Si no existieras, Marco volvería a su lugar. Hay dos formas de resolver esto, la elegante, renuncias, tomas lo que ya te pagaron y desapareces, o la otra, que no es cómoda para ninguna de las dos. Jimena dejó el bisturí en la bandeja. Se limpió las manos con el trapo. Se giró hacia Isabela completamente. La única persona con un problema de existencia aquí eres tú. Marco te pidió que te fueras hace 3 semanas. A mí no me lo ha pedido. Yo tengo contrato. Tú no tienes nada en este edificio. Isabela dio un paso hacia ella. Tu padre sigue en ese hospital, Jimena. Y los convenios hospitalarios son documentos frágiles cuando alguien con los abogados correctos decide cuestionarlos. Jimena no parpadeó. Las cámaras de seguridad de este edificio llevan grabando desde que entraste por esa puerta. Isabela miró hacia el techo. Encontró la cámara del rincón. El color de su cara cambió. Saluda, dijo Jimena. Esto no termina aquí, dijo Isabela. Me lo dijiste la semana pasada también. Isabela recogió su bolso y salió. Cuando la puerta se cerró, Jimena se sentó en el suelo del estudio. Apoyó la espalda contra la pared y miró el fresco desde abajo. La mujer de espaldas, los brazos extendidos sobre el valle, se veía entera desde ese ángulo. Como si hubiera esperado tranquila todos esos años a que alguien volviera por ella. Jimena la miró un buen rato. Luego se levantó. Y siguió trabajando. Porque lo que Isabela no sabía era que Marco había visto esa grabación esa misma noche. Y había empezado a planear algo para la gala de la fundación. El fresco quedó terminado el día 21, a las 3 de la tarde. Jimena dio el último toque y se apartó. La mujer de espaldas había vuelto. Los brazos extendidos sobre el valle italiano brillaban con los ocres y verdes de cuando fueron pintados, no como algo viejo, sino como algo que siempre estuvo ahí esperando que alguien lo rescatara. Marco estaba en la puerta. No había hecho ruido al entrar. Es perfecta, dijo. Tiene sus marcas. Se ven si sabes dónde mirar. Pero eso está bien. Las marcas son parte de la historia. Marco caminó hasta pararse junto a ella. Los dos miraron el fresco en silencio.
Gracias, dijo Marco. Era un trabajo extraordinario. Fue un privilegio. No hablo del fresco. Hablo de todo lo demás. De haberle hablado a mi madre en el único idioma que la hace sentir que alguien la ve de verdad. Lleva 40 años en Toronto y nunca había encontrado a nadie. Jimena no dijo nada. La gala de la fundación es pasado mañana, continuó Marco. Vamos a presentar el fresco. Hay inversores, periodistas, miembros del consejo. Se giró hacia ella. Quiero que vayas. No como la restauradora. Como la persona que viene conmigo. Jimena lo miró. Isabela va a estar ahí. Su padre también. Lo sé. El acuerdo de su padre. No me importa el acuerdo. Lo dijo sin dudarlo. Me importó mucho tiempo porque pensé que era lo que correspondía. Proteger el negocio. Aguantar. Sus ojos encontraron los de ella. Pero hay cosas que no se compran con negocios. Silencio. ¿Vas a venir? Preguntó. Jimena lo miró. Luego miró el fresco. Luego volvió a mirarlo a él. ¿Qué me pongo? Marco sonrió. La primera sonrisa completa que Jimena le había visto en 3 semanas. Eso déjamelo a mí. La noche de la gala de la Fundación Adriani, Toronto amaneció con el frío seco de diciembre. El cielo despejado. El lago Ontario oscuro y quieto al fondo de B Street. El salón de gala ocupaba el piso 40 del hotel. Cristal y luz por todos lados. Desde las ventanas se veía la ciudad entera. Jimena esperaba en el corredor previo. Vestido de seda color marfil, simple y de corte preciso. Los aretes de oro de su abuela. El cabello suelto. Escuchaba el murmullo del salón al otro lado de las puertas. Adentro, la élite corporativa de Toronto, socios europeos, periodistas de negocios. Y, muy probablemente, Isabella Montfort y su padre. Las puertas se abrieron. Marco apareció en el umbral. Traje. Camisa blanca. La miró un segundo sin decir nada. ¿Lista? Honestamente, no. Marco se rió. Suave y genuino. Yo tampoco. Le ofreció el brazo. Vamos. Cuando entraron al salón, la conversación no se detuvo de golpe. Fue más sutil, un cambio de tono, cabezas que giraban y fingían no haberse girado, miradas que calculaban rápidamente lo que estaban viendo. Marco los guió directamente hacia donde Carmela estaba sentada en primera fila, frente al fresco cubierto con una lona. La anciana miró a Jimena. Asintió una sola vez, con una solemnidad que valía más que un discurso. ¿Estás bien?, dijo en umbro. Gracias a usted, respondió Jimena en el mismo dialecto. Carmela la tomó de la mano un momento. Luego la soltó. El director de la fundación subió al pequeño escenario. Habló de proyectos, donaciones, beneficiarios. Jimena escuchaba a medias. Porque en el lateral del salón, Isabela y su padre, el señor Bernard Montfort, conversaban en voz baja. Montfort era un hombre de 70 años con la postura de quien siempre ha tenido la última palabra. Había mirado a Jimena al entrar y girado la vista con la deliberada indiferencia de quien no reconoce a alguien a propósito. Llegó el momento central. Marco subió al escenario. Esta noche presentamos el trabajo que da nombre a nuestra fundación, preservar lo que importa. No los activos. No los números. Las cosas que cargamos de generación en generación porque algo en nosotros sabe que no podemos dejarlas perderse. Miró al público. Hace 4 semanas, el fresco de mi bisabuela era considerado irrecuperable por 4 especialistas. Esta noche está aquí, restaurado, gracias a alguien que entendió que lo que parecía perdido solo necesitaba el cuidado correcto. Los asistentes comenzaron a retirar la lona. El fresco apareció lentamente, iluminado con luz cálida. La mujer de espaldas sobre el valle italiano. Los brazos extendidos. Los colores vivos, vibrantes, como si hubieran esperado ese momento durante 400 años. El salón guardó silencio.
Y entonces sucedió lo que Isabela había estado planeando. Un momento. La voz de Isabela cortó el aplauso que empezaba a formarse. Avanzó por el pasillo central del salón con el micrófono del maestro de ceremonias que había tomado sin pedir permiso. La sala entera giró hacia ella. Los teléfonos empezaron a levantarse. Perdonen la interrupción, dijo, con la voz amplificada. Solo quiero que tengan el contexto completo antes de aplaudir. Marco bajó un escalón del escenario. Isabela. Este no es el lugar. Al contrario. Es el lugar perfecto. Se giró hacia el público. Todos conocen a Marco Adriani como un hombre de criterio impecable. Lo que quizás no saben es que en las últimas semanas tomó una decisión que afecta las relaciones de esta fundación con socios estratégicos clave. Señaló a Jimena. La mujer que está a su lado llegó a este proyecto con un expediente de estancia irregular en Canadá. Fue empleada aquí como mesera. Marco la trajo a su piso ejecutivo, intervino en procesos hospitalarios para favorecerla y ahora la presenta como experta restauradora de una obra de valor incalculable para su familia. Señorita Nava, ¿quiere decirle a todos aquí cuánto tiempo llevaba como mesera cuando el señor Adriani decidió contratarla? El salón era silencio. Jimena estuvo quieta un momento. Luego avanzó. No pidió el micrófono. No lo necesitaba. Había pasado años en salas de conferencias donde la acústica importaba. 8 meses, dijo. Clara, sin amplificación, proyectando su voz hacia el salón entero. Llevaba 8 meses como mesera cuando el señor Adriani me invitó a ver el fresco. También llevaba 6 años de formación especializada en conservación de pintura mural. Tenía un doctorado casi terminado en el Instituto de Arte de Florencia. Había restaurado trabajos en 3 países. Vine a Canadá porque mi padre necesitaba cuidados médicos y yo tenía que pagarlos. Miró al salón. No a Isabela. Hay personas en esta sala que ganan más en una hora que lo que yo ganaba en un mes sirviendo mesas. Ninguna de ellas habría podido hacer lo que hice con ese fresco. No porque sean peores personas, sino porque ese trabajo requiere años de formación específica que no se reemplaza con dinero ni con apellido. El señor Adriani me eligió porque reconoció esa formación. No por ninguna otra razón. Y el fresco que están viendo detrás de mí es la prueba. El salón permaneció en silencio. Isabela apretó el micrófono. Muy bien dicho. Pero el tema del expediente irregular. El expediente está limpio. La voz vino del lateral del salón. Un hombre de traje con una carpeta bajo el brazo avanzó hacia el centro. Era el abogado de Marco. El expediente de la señorita Nava fue revisado esta semana. No existe ninguna irregularidad. La situación que existió durante el ingreso de urgencia de su padre fue resuelta hace más de un año por las autoridades correspondientes. Lo que sí existe es un reporte de denuncia anónima, ingresado hace 3 semanas desde un dispositivo registrado a nombre de una empresa de relaciones públicas contratada por Montfort Capital. Eso está documentado y firmado. Bernard Montfort se puso de pie en su lugar. Esa es una acusación sin fundamento. Señor Montfort. Marco tomó el micrófono de las manos de Isabela con calma. Le voy a ahorrar el argumento. Presionó algo en el control remoto que tenía en la mano. Los altavoces del salón emitieron una voz. La voz de Isabela. La grabación del estudio del piso ejecutivo. Perfectamente audible para las 300 personas en ese salón. Tu padre sigue en ese hospital, Jimena. Y los convenios hospitalarios son documentos frágiles cuando alguien con los abogados correctos decide cuestionarlos. El salón era una sola respiración contenida. Continuó la grabación. Hay 2 formas de resolver esto. La elegante. Renuncias, tomas lo que ya te pagaron y desapareces. La otra forma no es cómoda para ninguna de las 2. Marco apagó el audio. Nadie habló. Isabela estaba de pie en el centro del pasillo. Las manos a los lados. Mirando a un público que ya no tenía la ambigüedad de antes. Su padre había dejado de levantarse.
Eso es una amenaza documentada a una empleada, dijo Marco, dirigiéndose al salón con voz tranquila. Y es también la razón por la que mi relación con Montfort Capital termina esta noche. Formalmente. Por escrito. Se giró hacia Bernard Montfort. Puede retirarse cuando quiera. Montfort miró a su hija. Isabela le sostuvo la mirada un segundo. Luego él recogió su saco del respaldo de la silla y caminó hacia la salida. Sin decirle nada. Sin mirarla de nuevo. Isabela vio a su padre irse. Y fue ese momento, no la grabación, no el abogado, no el público, lo que la detuvo. Ver la espalda de su padre alejándose y no voltear. Los hombres de seguridad se habían acercado discretamente. Señorita Montfort, dijo el jefe de seguridad, le agradecería que nos acompañara. Isabela miró el salón una última vez. 300 personas que no estaban de su lado. Que no la miraban con indignación ni con apoyo. Que solo la miraban con la incomodidad de quien acaba de ver algo que no esperaba. Recogió su bolso. Y salió. El aplauso tardó unos segundos en empezar. No fue inmediato. Fue el tiempo que 300 personas necesitaron para decidir qué sentían. Y cuando empezó, fue creciendo desde el centro hacia afuera hasta llenar el espacio completamente. Jimena no lo esperaba. Se quedó quieta. Sin saber a dónde mirar. Carmela se levantó de su asiento. No aplaudía. La miraba con los ojos brillantes. De la forma en que se mira algo que se estaba esperando sin saber que se estaba esperando. Marco bajó del escenario. Se paró frente a Jimena. ¿Estás bien? Creo que sí. Mis rodillas no están del todo de acuerdo. Marco se rió. Suave. Real. Tengo algo para ti. Sacó algo del bolsillo interior del saco. Una cadena fina de oro con un pequeño colgante, una figura abstracta que podía ser una mujer con los brazos extendidos. Es de mi bisabuela Elia, dijo. La que está en el fresco. La familia siempre creyó que la había perdido en la guerra. La encontramos detrás del bastidor cuando montamos el fresco esta semana. Jimena miró el colgante. Marco, yo no puedo. No te la doy como pago. Lo dijo despacio. Te la doy porque pertenece a alguien que entiende lo que significa preservar algo que vale. Como ella. Señaló el fresco. Como tú. Jimena miró la mujer de espaldas sobre el valle. Completa. Viva. Rescatada de todo lo que había amenazado con borrarla. Miró a Marco. Hay algo que necesito decirte. Dilo. Llevo 3 semanas convenciéndome de que esto es solo un acuerdo de trabajo. Lo sé. Y de que lo que siento cuando bajas al estudio es solo respeto profesional. Lo sé. Y no es verdad. Marco la miró un momento largo. Luego extendió la cadena. ¿Me permites? Jimena asintió. Marco dio un paso detrás de ella y colocó la cadena. Sus dedos rozaron su nuca apenas un segundo. Volvió a pararse frente a ella. Mi madre dice que la primera noche, cuando le hablaste en el dialecto de su pueblo, por dentro fue como si alguien encendiera algo que llevaba años apagado. A mí me pasó lo mismo. Solo que yo tardé 3 semanas más en admitirlo. Jimena lo miró. ¿Y la primera noche? ¿Qué dijiste exactamente? Dije, Marco la miró sin apartar los ojos, que habías robado mi corazón. Lo sé. Lo escuché. ¿Y? Jimena miró el colgante un momento. Luego lo miró a él. Que a lo mejor no lo voy a devolver. Marco asintió despacio. Bien, dijo. Cuando el salón fue vaciándose, Carmela se quedó sola frente al fresco. Jimena se acercó y se sentó a su lado. Estuvieron en silencio mirando a la mujer de espaldas sobre el valle. ¿Sabes qué representa ese gesto? Preguntó Carmela, en hombro. Los brazos extendidos. Protección, dijo Jimena. O bienvenida. Depende de quién llega. Las dos cosas, dijo Carmela. Es lo mismo.
Llevaba 40 años mirando esta imagen en fotografías viejas. Carmela no apartó la vista del fresco. Cuando llegué a esta familia, mi suegra me dijo: cuida lo que importa y lo demás se cuida solo. Nunca entendí del todo qué quería decir. ¿Y ahora? Carmela giró hacia Jimena. La miró con la precisión de quien ha aprendido a leer personas después de décadas. Ahora lo entiendo. Hija mía, dijo Carmela, en voz muy baja. En umbro. Hija mía. No era una declaración. Era una apertura. El tipo que no se cierra una vez que se hace. Jimena tomó la mano de Carmela. Y se quedaron así, las dos, mirando a la mujer del fresco que había cruzado un océano, sobrevivido una guerra, esperado décadas en un sótano, y que ahora brillaba sobre la pared con los brazos abiertos sobre un valle italiano que ninguna de las dos había pisado, pero que ambas llevaban adentro. 3 meses después, Ernesto Nava salió del hospital caminando por sus propios pies. La cirugía había salido bien. El pronóstico era excelente. Jimena lo esperaba en la entrada con un abrigo prestado. El invierno de Toronto era una experiencia completamente nueva para él. Marco estaba a su lado. Ernesto miró al hombre alto junto a su hija. Luego miró a Jimena. Este es el hombre del hotel, dijo. Sí, papá. El que resolvió el hospital. Sí. Ernesto extendió la mano. Marco la tomó. Gracias, dijo Ernesto, sin adornos. Como decía todo. Por cuidar a mi hija. Ella se cuida sola, dijo Marco. Yo solo intenté no estorbarle. Ernesto lo miró un momento. Luego se rió. Me cae bien, le dijo a Jimena en español, en voz baja. Ya lo sé, papá. ¿Y el fresco ese que me contabas todas las noches? Lo terminé. ¿Quedó bien? Quedó perfecto. Nadie restaura algo a la perfección, Jimena. Eso lo aprendiste de mí. Quedó con sus marcas, corrigió Jimena. Visible todo lo que pasó. Pero íntegro. Ernesto asintió. Con la autoridad de alguien que en efecto sabe lo que significa restaurar una cosa. Eso es mejor, dijo. Caminaron hacia el auto los tres. El cielo de Toronto era gris claro. El tipo que anuncia nieve sin terminar de decidirse. El lago a lo lejos tenía ese color plata de las masas de agua en invierno. Jimena miró hacia adelante. Pensó en su abuela Rosario, que hablaba en el dialecto de un pueblo que ya casi nadie recordaba. Que le enseñó esas palabras como quien le enseña a alguien a cargar algo valioso, con cuidado, con paciencia, sin saber exactamente para qué van a servir. A veces sirven para rezar. A veces para hablarle a la madre de un hombre en el único idioma que la hace sentir que alguien la ve. Y a veces, solo a veces, sirven para robar un corazón. En cuanto a Isabella Montfort, los meses siguientes no fueron amables con ella. La grabación del estudio circuló entre las personas correctas. Montfort Capital perdió 2 contratos con socios europeos que no querían el ruido asociado al nombre. Bernard Montfort tardó varios meses en recuperar su posición en ciertos consejos. Isabella tardó mucho más en reaparecer en eventos públicos. Cuando lo hizo, nadie la ignoraba exactamente. Pero nadie la buscaba tampoco. Hay una diferencia entre ser invisible y ser ignorada. Una la decides tú. La otra la deciden los demás. El fresco de Elia Adriani sigue hoy en el piso ejecutivo de Adriani Holdings, en Toronto. Tiene sus marcas. Las líneas de consolidación son visibles si sabes dónde mirar. En el borde derecho hay una firma diminuta que el barniz tenía escondida, la del pintor original, grabada en el mortero en algún momento del siglo XVII. La mujer de espaldas sigue mirando el valle con los brazos extendidos. Como siempre. Intacta. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que hay habilidades que llevamos guardadas toda la vida sin saber en qué momento exacto van a ser las que cambien todo? ¿Y tú, conociste alguna vez a alguien como Carmela, alguien que solo necesitaba que le hablaran en el idioma correcto para abrirse? Déjame tu opinión en los comentarios.
No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.